Bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que son los arrays, o como se le conoce, los arreglos en Java. Bien. Los arreglos o arrays en Java son una colección de objetos del mismo tipo, los cuales tienen un nombre en común y se accede a ellos mediante un índice. ¿Cómo se declara un arreglo? Bueno, lo primero que hay que hacer es definir el tipo y luego especificar el identificador. Digamos que yo voy a crear un arreglo de nombres. Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir string, el tipo de dato string, colocar la llave, doble llave para indicar que voy a crear un arreglo y especificar el identificador. Yo le voy a decir, por ejemplo, nombres. Y luego yo puedo instanciarlo diciéndole que es igual a un nuevo string y suministro el tamaño. Porque recuérdense que son como unos casilleros donde yo tengo que definir el tamaño de mi casillero. En este caso vamos a decir que tengo un casillero de 6 nombres, por ejemplo. Digo 6 y listo. He definido mi casillero de 6 registros. Ahora bien, las casillas donde se almacenan las informaciones comienzan siempre en el índice 0. Dígase que si yo voy a registrar los nombres de 6 estudiantes, el primero de ellos comienza en la casilla 0. Es el índice. ¿Cómo yo hago esto? Bueno, yo puedo decir nombres, entre paréntesis, entre llaves, coloco el índice, que en este caso es el 0, y voy a decir que es igual a María, por ejemplo. Si voy a crear el otro, nombres, y especifico ahora el 1. Y le voy a llamar que este es Pedro. Nombres. Entonces, otra vez nombres. Ahora voy a trabajar con el número 3. Número 4. El número 5. Y ahí está. Ahí tenemos nuestros 6 nombres de personas. Fíjense que siempre los arreglos comienzan en el índice 0.
Si usted cuenta, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Me está faltando 1. Exactamente, nos está faltando el 3 que lo volamos. Vamos a llamarle 3. Vamos a darle otro nombre. Vamos a llamarle María Pedro. Antonia. Vamos a llamarle a este Oliver. Bien, entonces ahí tenemos nuestra declaración del arreglo que nos va a permitir almacenar 6 nombres de personas. Y ahí están los 6 nombres. Y cuando nosotros necesitamos acceder al valor de uno de ellos, simplemente invocamos el nombre del arreglo más su casillero. Es como que usted esté en un edificio, en donde cada planta vive una persona. Es un apartamento por piso. Entonces se dice, mira, en el apartamento 4, ahí es donde vive Luis. Entonces, ¿cómo usted puede acceder a él? Simplemente puede decir, por ejemplo, vamos a imprimir esto. Decimos nombres, especificamos el índice de ese casillero. En este caso vamos a buscar a Luis. Y ahí lo podemos imprimir. Vamos a ver esto. Vamos a correr el programa. Y ahí está. Me acaba de imprimir el casillero Luis. Así, si quiero imprimir, digamos, el casillero el 1, que en realidad no es el 1, sino es el 2, porque recuérdense que los índices comienzan en 0. Entonces, ahí me debe de imprimir a Pedro. ¿Lo ven? Y lo mismo si lo quiero actualizar. Digamos que quiero actualizar el casillero, el 3, cambiar el nombre. Entonces yo debo de especificar el nombre. Nombres. Pasar el índice. En este caso voy a modificar el casillero 3, que en este caso sería el 4. Y voy a decir que en vez de Oliver se va a llamar David, por ejemplo. Si corremos esto, obviamente me va a imprimir el casillero 1. Vamos a ver donde hice el cambio. Fue en el casillero 3. Entonces debo de imprimir el 3. Y ahí está. ¿Lo ven? La clave para ubicar el casillero es el número del índice. Así nosotros podemos ubicar, detectar, actualizar o movernos entre casilleros. Y estos casilleros pueden ser de cualquier tipo. En este caso yo creé uno que es de tipo string, pero puedo crear uno de tipo numérico, con la misma, las mismas reglas. Simplemente yo puedo decir digamos, la edad, por ejemplo, edades. Defino que es de tipo, lo voy a poner de tipo byte. Coloco las llaves para indicar que es un arreglo. Repito, un arreglo no es más que una variable especial que me permite almacenar múltiples valores del mismo tipo. Es lo que se llama como arreglo, vector, y es como un casillero donde usted especifica y luego hago una pequeña instancia
un nuevo byte, vamos a decir de 6. Y yo puedo especificar las edades en la misma forma. Por ejemplo, edades, especifico la llave, en este caso comienzo con el 0, voy a especificar que tiene 17. Este tiene 18, por ejemplo. Y así sucesivamente puedo colocar diferentes edades. Ahí está. Están las edades. Recuérdense que siempre los casilleros tienen un tamaño predefinido. Una vez este tamaño se ha definido, no se puede alterar. Y es el mismo procedimiento para almacenarlo. Fíjense que estos no se colocan entre comillas dobles porque son de tipo numérico. Tipo numérico que es de tipo entero. Y ese tipo de datos me permite a mí almacenar sin ningún tipo de problema cualquier edad. Bien, entonces, así puedo crear un arreglo por ejemplo, bubbles para ver si queremos definir, por ejemplo, los salarios. Ya eso va a depender para qué nosotros los vamos a necesitar. Quizás se preguntan cómo yo puedo imprimir todos, porque hasta ahora lo hemos estado imprimiendo de uno en uno. Si tenemos un casillero, si tenemos, sabemos que el arreglo tiene un índice por el cual se mueven o se identifican los datos, entonces la mejor forma para poder mostrar estos datos es utilizando uno de los ciclos o bucles que estuvimos viendo en la clase anterior. Y cuando nosotros conocemos la longitud de lo que vamos a recorrer, entonces nuestro mejor amigo en este caso sería un for. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, declaramos un for, especificamos nuestro bloque de código y como ya saben, lo único que tenemos que hacer es especificar primero un índice, en este caso un inicio, un contador, voy a decir, en este caso int, voy a ponerle i, nombre, y lo vamos a instanciar a 0. Luego vamos a colocar una condicional, como ya lo saben hacer, donde yo voy a decir que mientras i, vamos a decir, sea menor a, por ejemplo, nombres. Y aquí vamos a tener que utilizar un método que nos permite determinar cuál es el tamaño de nuestro arreglo. Entonces, ese método se conoce como length. Ese método length nos va a permitir a nosotros encontrar la longitud que tiene nuestro arreglo. Lo próximo que tenemos que hacer es colocar el incrementador. Vamos a decir que i más. Y dentro del bloque simplemente vamos a colocar el comando que se va a estar repitiendo. Vamos a decir
el nombre en el, vamos a llamarle, en el casillero número, y ahí vamos a concatenar el casillero, que en este caso se llama I, y vamos a agregar, vamos a poner el nombre, número, el nombre en el casillero número, vamos a poner aquí, corresponde a, y aquí vamos a volver a catenar y vamos a colocar el nombres y vamos a colocar el índice. Creo que esto debe crear el efecto que ando buscando. Vamos a correr el programa a ver qué sucede. Vamos a correrlo y vamos a ver. Vamos a ver, fíjense. Dice, el nombre en el casillero 0 corresponde a María. El casillero número 2 le corresponde a Pedro. El 3 le corresponde a Antonia. El 4 le corresponde a Oliver. El 5 le corresponde a Luis. Y el último a Jenny. Repito, ahí está. Ahí están impresos los 6 nombres. Los 6 nombres. Y hemos logrado sacar del casillero todos los datos usando un for. Como el casillero comienza en 0, yo instancio mi índice en 0. Bastante sencillo y fácil de realizar. ¿Lo ven? Así, si por casualidad yo agrego otro, vamos a decir el 6, en este caso vamos a ponerle Alex. Obviamente vamos a tener que modificar el tamaño porque ahora no es de 6 sino de 7. ¿Lo ven? Ahora tenemos 7. Lo mismo tengo que hacerlo aquí, 7. Sería 6. Lo mismo ocurriría si corro el programa. Ahí está. Ahí me imprime los 7 nombres que se encuentran registrados en el casillero. Siempre va a terminar en un número menos porque empezamos a contar en el índice 0. Bien, entonces, imagínense que queremos combinar los dos índices. No habría problema, simplemente podemos colocar, como tienen las mismas dimensiones, simplemente aquí yo podría agregar, concatenar algo más aquí. Yo puedo decir, vamos a aquí colocar esto aquí abajo y vamos a decirle más, vamos a agregar y tiene, vamos a decirle aquí, y tiene vamos a agregar aquí el arreglo de edades, y vamos a colocar el índice.
Y aquí vamos a agregar algo más. Años. Entonces creo que ya entendieron lo que voy a hacer. Entonces vamos a correr esto a ver qué efecto produce. Y ahí está, fíjense. Ahora estoy combinando dos casilleros dentro del for. Entonces me dice que en el casillero 0 corresponde a María y tiene 17 años. ¿Por qué? Porque María está en el casillero 0. A ella le va a corresponder la edad que está en el casillero 0 también. Y así sucesivamente. Pedro, que está en el casillero 1, en el casillero 2 en este caso, porque recuerden que empezamos a contar desde 0, en el casillero, en la posición 2, en el casillero 1, por decirlo de alguna forma, a Pedro le va a corresponder la edad que está en el casillero registrado con el 1. Entonces, si vamos aquí, le va a corresponder 18, fíjense, ahí está. Bastante fácil de utilizar los arreglos. Estos arreglos son de una sola dimensión, entonces se le conoce como un vector. Y en una próxima clase vamos a estar viendo cómo manejar arreglos que sean de más de una dimensión. Bien. Por su atención, muchísimas gracias.